Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Live Podcast. Hablamos vida. El que nunca falta. Hay un fantasma. Yo soy Junior Romero. Yo soy María Alejandra. Jatniel Valladares, @JatVenezuela. Y esto es Live Podcast, muchachos. ¿Cómo han estado? Cuéntenme cómo ha sido su semana en un nuevo programa más en esta oportunidad. Contenta, gracias a Dios. Ha sido una semana buena, productiva. Y ahora que comenzó la temporada navideña, pues encantada porque es mi época favorita del año. No solamente la tuya, la de muchos. Sí. ¿Pero por los regalos o por las fiestas en sí? No, por la fiesta en sí. Por las hallacas. Por las hallacas. Por las hallacas. Yo creo que hoy, muchachos, nosotros vamos a traer un tema bastante interesante que yo creo que es importante que lo toquemos. Es un tema, yo creo que en las iglesias se habla, se trata, pero que quizás algunos hermanos no tienen la suficiente claridad en cuanto al tema. Vamos a hablar de la iglesia, su función, qué es la iglesia. Vamos a tratar de profundizar un poco acerca de este tema que es muy importante tocarlo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, yo quisiera ver más bien qué dice la gente. Antes de decir cualquier cosa, vamos a ver qué nos dejaron en las redes sociales. Las personas que nos ven y nos escuchan. Así que vamos con ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? La gente. ¿Qué dice la gente? Por Live Podcast. El primer comentario dice: ser el templo de Dios, la novia de Cristo. Otra persona respondió: ser una gran familia en Cristo Jesús. Y el último dice: ser el templo de Cristo. Muy interesante todo lo que nos dijeron nuestros amigos y nuestros oyentes que se contactaron a través de las redes sociales. Me pareció muy buena la intervención de la segunda. Esa opinión fue brutal. Porque le conviene. De manera entonces, muchachos, que entrando en este tema, ¿qué podemos decir entonces acerca de la iglesia? Bueno, vamos a definir lo que es la iglesia. Póngame la canción. Intro. Ok. La chica de- La chica de las definiciones. Ok. La chica de las definiciones. La chica de las definiciones. Iglesia viene de la palabra griega eklesia, que se traduce como iglesia, proviene de ek, que significa salir de, hacia, a, y kaleo, que significa llamar, y tiene que ver con un grupo de personas llamadas de un lugar a otro. Es una asamblea o una congregación. La iglesia en el Nuevo Testamento es un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo hacia Dios. Esa es la iglesia. Hay una palabra ahí que a mí me parece muy interesante. La palabra original de la que viene la palabra iglesia, eclesia en el griego. Tú sabes que esa palabra, no sé si tú conoces de casualidad la traducción Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Bueno, en esa versión aparece esa palabra, eclesia, ya en el Antiguo Testamento traducido en griego. Y es una palabra que se utiliza para describir a la congregación de Israel, a la reunión de todo el pueblo de Israel. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque ya desde el Antiguo Testamento ya tenemos por así decirlo, una idea de lo que es la iglesia. No sé qué piensan ustedes al respecto. Y que la iglesia también veo que se constituye cuando Jesús asciende al cielo, que deja lo que es la gran comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo Él ya deja el mandato y la misión principal de lo que la iglesia es o lo que la iglesia debería hacer, y es hacer discípulos y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, me parece muy interesante la terminología, porque muchas veces pensamos que la iglesia se refiere a una estructura, pero vemos cómo desde el Antiguo Testamento se hace referencia a un grupo de personas antes que a la estructura.
Entonces la iglesia es una comunidad de personas que se reúnen, pues ciertamente nos reunimos para adorar el nombre del Señor, pero que fuera de la estructura del templo seguimos siendo iglesia. Es decir, el templo es solamente una estructura que nos sirve a nosotros como un lugar de reunión, pero realmente la reunión verdadera, la verdadera iglesia somos nosotros. Sin nosotros, sin las personas, sin los creyentes en Cristo Jesús, no hay iglesia. Así es. Es correcto. Y va en contra de lo que normalmente se pueden interpretar las personas. Porque un pastor entendido no creo que diga que la iglesia es la estructura. Pero como siempre decimos iglesia y hay una asociación, iglesia, templo, templo, iglesia. Entonces cuando decimos la función de la iglesia, pensamos que es la función del templo y el que dirige el templo. Y no vemos que es nuestra función como parte de un cuerpo. Hay algo muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención desde hace un tiempo. Y es que cuando nosotros, no sé si se han dado cuenta ustedes, hay algunos hermanos, ¿verdad?, que cuando leen las escrituras y hablamos del tema de la iglesia, es como que tienden siempre a separar a Israel de la iglesia, cuando realmente la escritura no hace tal división, sino que realmente nosotros como gentiles hemos sido injertados al pueblo del Señor y ahora formamos parte de esa iglesia, de esa congregación, de esa asamblea, que es una reunión realmente de los creyentes, de los fieles, del pueblo del que Dios escogió, que sacó de la esclavitud de Egipto y en un sentido simbólico, en un sentido espiritual, sacó de la esclavitud del pecado, lo ha reunido, lo ha redimido para sí, es un pueblo especial que ahora le pertenece a él. Es la iglesia en sí, como lo diría el apóstol Pablo, el Israel de Dios, en el cual están unificados tanto los judíos como los gentiles. Por eso me llama mucho la atención cuando yo encuentro que ya desde el antiguo pacto ya se hacía mención a esta palabra, por lo menos en la traducción griega, de iglesia o eclesia. Sí, y también hablando sobre eso, vemos que en la palabra dice que ya no hay gentil ni judío, sino que el Señor hizo un solo pueblo para sí. No dijo, y hizo dos pueblos, el judío y el que no, sino Exacto. que hizo un solo pueblo para sí y somos un solo cuerpo. Entonces no hay división y eso me gusta mucho, no hay división, no debería haber división dentro del cuerpo de Cristo. No existe. Lamentándolo mucho, tenemos esa... y es algo que se ve mucho. Yo lo he visto mucho y tengo que reconocer que me desagrada un poco. Y me disculpan la expresión si es muy fuerte, pero es que cuando mencionas el tema de la división, yo veo y encuentro que hay tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas doctrinas diferentes, entonces se pierde como que un poco ese sentido de unidad. Y entonces yo veo que la gente de afuera comienza a ver eso y se tiende a confundir más de lo que le puede beneficiar. El tener quizás una iglesia cerca, de pronto se puede preguntar, ¿es la iglesia verdadera? ¿Es la iglesia verdadera? ¿Es una iglesia que enseña sana doctrina? ¿Es una iglesia que no enseña sana doctrina? Entonces creo que es algo que puede afectar mucho, sobre todo a los de afuera. Claro, hablando de ese tema en particular, también personalmente entiendo de que existen diferentes denominaciones. Una principalmente parten desde diferentes perspectivas a la hora de interpretar la Biblia. Eso, exactamente. Hay cosas que por una perspectiva nos han dividido. Pero más allá de la división, creo de que también es una forma del Señor poder llegar a más personas. Y una de las funciones que tiene la iglesia es a nivel espiritual, ¿verdad? Entonces, algo que a mí me gustó mucho es leer en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es una columna y baluarte de la verdad. Porque ¿a qué fuimos llamados? A no solo de forma colectiva, no salir a la calle con unas pancartas diciendo no al aborto, sino de forma individual, desde mi rincón del mundo, poder levantar mi voz para defender la verdad. Y no solo para defenderla, sino para promoverla. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Es como lo que dice el apóstol Judas, contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Es interesante porque la iglesia como una columna, un soporte que establece la verdad y la mantiene, tiene en sus manos algo tan valioso, un tesoro tan importante que es la verdad, la cual yo creo que el mundo quizás de alguna manera busca desesperadamente y otros han tal vez desistido
en su búsqueda y simplemente han dicho, bueno, la verdad como yo quiera. Pero ahí es donde entra, creo yo, parte en la misión de la iglesia como, vamos a decirlo así, promotora, guardiana de la verdad, de la palabra de Dios y de la verdad en general. La verdad, como le decía el Señor a Pilato, la verdad. Cuando él le preguntaba, ¿qué es la verdad? Esa verdad. La verdad de la que Él vino a hablar en el mundo y la que Él nos transmitió a nosotros, de que Él es el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que nos ha enseñado el verdadero camino de Dios. Es muy visible cómo nosotros como iglesia somos también el baluarte de la moral. ¿Por qué? Porque al menos la cultura occidental, todo lo que tenga que ver con el área social, el área político, se rige bajo lo que establece la Escritura. Aunque hoy en día hay muchos movimientos que quieren empezar a corroer o a destruir lo que se ha establecido por mucho tiempo. Nosotros como iglesia también tenemos el deber de mantener la moral de bien sea de un pueblo, bien sea de un país. Curiosamente, esa era la misión que el pueblo de Israel tenía desde la antigüedad. Como ellos eran un pueblo escogido por Dios, el Señor les había dado a ellos una ley. Y es interesante ver cómo en Deuteronomio Moisés les reiteraba al pueblo, no sé si has leído ese pasaje, no sé si lo han leído, en donde él les dice, les está hablando de las leyes del Señor. Y le dice, esta es la sabiduría de ustedes delante de todos los pueblos, que dirán, oh, qué leyes tan justas y tan buenas tiene este pueblo de aquí. Y entonces me resulta interesante que eso es lo mismo que se aplica a nosotros, a la iglesia también al día de hoy. A nosotros, pues, los gentiles que formamos parte del pueblo de Dios. Y también recordar o recalcar que nuestra función principal como iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. Fue el mandato que el Señor nos dio antes de ascender. Vayan y hagan discípulos. Eso es lo primordial. Y para ser discípulos tenemos que defender la verdad muchas veces. Me llama mucho la atención el hecho de que podemos ver, hay un canal de YouTube que me gusta, que nos gusta, que es el de Rincón Apologético, cómo muchas personas, viendo su canal, viendo su defensa de la fe, viendo sus debates, han llegado a los pies de Cristo por una persona que usando su canal de YouTube ha promovido la verdad. Ha promovido la verdad y ha defendido la verdad. Entonces es una forma de evangelizar de la iglesia, podríamos decir que es una forma de evangelizar de la iglesia el defender la verdad públicamente, porque muchas personas están siendo engañadas o son cautivas o son prisioneras de una mentira. Y llegamos y pueden ver a X persona, pueden ver a alguno de nosotros, algún video defendiendo la verdad y cambia, su venda cae, como la palabra lo expresa, para poder ver claramente su condición. Es una forma en la que la iglesia puede llevar a cabo su función espiritual. Curioso. La presencia de Dios. Me quería interrumpir la mosca. Van a convertir esto en un blooper, ¿verdad? Eres malo, Neurita. Eso encaja justamente con lo que decía Jamniel, lo que el Señor nos enseñó. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Somos el preservante moral de la tierra, como decía Jamniel. Y también, como decías tú, el Señor nos enseñó y nos decía, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino en el candelero para que todos lo pongan. Así la luz nuestra brilla y muestra la gloria de Dios en nosotros a través de Jesucristo. Amén. Y esa es solamente una de nuestras funciones, la función espiritual. Hablamos ahora de la misión de la iglesia a nivel social, como individuos. ¿Qué es lo que deberíamos realizar para llevar el evangelio de una forma tangible, de una forma en la que las personas puedan ver y puedan ser beneficiadas de cierta manera? Y yo creo que es tan fácil como ser imitador de Cristo. Porque Cristo en cada lugar donde estuvo, estuvo rodeado de personas. Donde Él iba, las personas se acercaban a Él. Lo seguían. Y es algo asombroso.
ahora, pero él los ayudaba, dándole primeramente, presentando la salvación, Ujú. pero también en su caso haciendo milagros, también dando palabra, orando, compartiendo aún con ellos. Yo creo que Jesucristo, una de sus características o una de las cosas que permitió de que él impactara de tal manera a la sociedad es que se unió a las personas, se acercó a las personas. Yo creo que una de las cosas cuando el creyente, impulsado por el amor del Señor, comienza a hacer ese tipo de obras que la Biblia describe, esas buenas acciones que vienen después de nuestra salvación, que aportan en lo social. Es decir, por lo menos yo tomo ejemplos tan sencillos como que de pronto aquella persona que en su vida pasada fue un avaro, de pronto se vuelve generoso, como en el caso de Zaqueo, que él comenzaba a pagarle él mismo comenzaba a pagar los impuestos y a devolverle a aquellos que les había de pronto hecho algún daño. Y no solamente eso, sino también en muchas cosas, en enseñar a los niños, en volverse un ejemplo para hasta la misma sociedad, porque es el tipo, es el modelo, por así decirlo, de hombre ideal que siempre ha debido ser desde el principio. Una persona llena del amor de Dios y que sirve a los demás. Una persona llena del amor de Dios creo que también es generosa. El servir a los demás requiere de mucha generosidad. Y yo quiero contar una anécdota, si se puede. Adelante. Hace unos 3 años aproximadamente vino un pastor de Argentina, el pastor Ale Gómez. Y él hablaba sobre lo que la iglesia debería hacer. Y contó un testimonio de cómo él y su esposa habían puesto su casa a disposición de las mujeres que eran menos favorecidas. Hablando sobre una persona que es transformada por el Señor, ¿no? Creo que para servir a las personas, lo que comentabas, es necesaria la generosidad también. Y el pastor Ale Gómez, hace unos 3 años atrás, vino a Maracaibo y estuvo contando un testimonio de cómo la iglesia de forma individual, personal, debía ser generosa. Y contó cómo él y su esposa habían puesto su casa a disposición de aquellas mujeres que habían tenido un embarazo precoz, que estaban en condición de calle. Contó un testimonio cómo habían rescatado a una menor de donde la tenían trabajando como trabajadora sexual y le dieron una nueva vida dentro de su hogar. Y ofrecieron ese espacio que era su casa, un lugar tan íntimo, para rescatar a aquellas jóvenes que estaban en condiciones muy malas. Y a través de ellos, ellas pudieron conocer al Señor y unirse también a ellos en una fundación para trabajar y alcanzar a su vez a otras mujeres. Y hablaba de cómo la iglesia entendida sabe que un avivamiento es más que simplemente muchas personas congregándose, llorando en la alabanza, sino que eran un grupo de personas que estaban tan llenas del Espíritu Santo que tenían que salir del templo para buscar a los que estaban perdidos y poderlos traer, que eso era el verdadero avivamiento. Y recuerdo cómo esa anécdota a mí me contagió. Y en ese momento recuerdo que dije, bueno, yo también quiero hacer lo que él hizo, y aparte parte de lo que era mi salario, que no era demasiado en ese momento, para comprar alimentos no perecederos y armar una bolsita. Y le dije, Espíritu Santo, guíame a una persona que la necesite. Y por medio de eso, llevársela a otra persona. Y pude bendecir a alguien con eso. Pero también en una oportunidad, yendo a la universidad, había una persona que estaba en el metro pidiendo, tenía una pierna enferma, y yo llevaba mi almuerzo en el bolso. Entonces, recuerdo que le estaba pidiendo y bueno, yo llegué, le di algo de lo que tenía en efectivo y seguí caminando, pero algo dentro de mí me dijo, regrésate. Y me devolví y lo que me empujó a hacer fue darle lo que tenía en el bolso de comer. Entonces se lo entregué al Señor y le pregunté si me permitía orar por él, y el Señor, lleno de lágrimas, me dijo que sí. Y después de que oré por él y conversé un momento con él, él me dijo que tenía 2 días en ese lugar pidiendo y no había comido nada aún. Wow.
y me dio las gracias y repitió la oración de fe conmigo. No sé si el Señor habrá ido a una iglesia después de eso, no, de verdad no lo vi más nunca, pero fue importante para mí el tener esa experiencia como cristiana, porque entendí que como iglesia de forma, yo como iglesia, no el templo, no casa de Dios, yo como iglesia podía hacer una gran diferencia como cristiana al extender mis manos en generosidad, así como Jesús lo hizo en innumerables veces. Y como la iglesia primitiva también lo hizo, como decía, que ellos iban a las casas a partir el pan y a darle también a aquellos que tenían menos, cómo vendían sus posesiones para compartirlas entre todos. Y veo que la generosidad era parte de la iglesia en ese momento, y creo que es el llamado que tenemos como iglesia hoy en día. Dar, ser generosos y hacer una diferencia en la sociedad por el amor que demostramos. Vosotros sois la luz del mundo. Creo que no ha podido quedar más claro en ese ejemplo. Me conmovió. Amén, aleluya, hermano. Rambo, saca la bazooka. Y es una muestra de cómo nosotros como iglesia podemos impactar individualmente. Y creo que es el mensaje central, ¿no? del día de hoy. De que iglesia no simplemente es una estructura. Y en nuestra función social, en nuestra función que hoy denominamos social, pero realmente siempre ha sido parte de lo que es ser iglesia. No es como colectivo, sino también nosotros como individuos. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos impactar? Y durante la pandemia, sí, que las personas que nos están viendo, que los creyentes que nos están viendo, Dios nos ha movido a hacer. Siempre ha sido así. En medio de las necesidades, Dios levantó a un grupo de personas para impactar. Hablando un poco sobre la experiencia de personal y colectiva de la iglesia a la que pertenezco, nosotros durante la pandemia sacamos un plan evangelístico que se llamó El Arepazo. Básicamente consistía durante la pandemia, cuando las iglesias no podían abrir, cuando nadie estaba haciendo, o mejor dicho, no se podían hacer grandes convocatorias, un equipo de personas de la congregación fuimos y empezamos a repartir comida a las personas que estaban en situación de calle, que lamentablemente en esa temporada eran muchas, y se llevó el mensaje a través de eso. También es una forma de llevar el mensaje, porque son personas que están no solo en la necesidad física que podemos ver, sino que también están en una necesidad espiritual, donde tal vez el corazón está dispuesto a recibir lo que Dios quiere decir. Y para ellos es mucho más fácil, como dice la Escritura, que Dios ha hecho a los pobres ricos en fe. Ahí tenemos una gran ganancia. Muy conmovedor todo esto, porque la verdad es que creo que a esto estamos llamados nosotros. Y a veces quizás nos encasillamos un poco de pronto apartarnos un poco y encerrarnos en nosotros mismos, pero se nos olvida que estamos llamados a eso, a lo que el Señor le agrada vernos en eso. De esa manera demostrar el amor que Él ha mostrado por nosotros también. Yo creo que eso es lo más esencial de todo. Prácticamente yo he convertido eso en mi filosofía de vida. O por lo menos trato de hacerlo lo mejor que puedo, en tanto el Señor me dé las fuerzas. Pero yo creo que llegando a este punto, ya casi ya cerrando el programa, creo que podemos llegar a la conclusión de que la iglesia, como cuerpo del Señor Jesucristo, que a pesar de que somos muchos miembros en distintas partes del mundo, sirviendo, predicando, llevando el mensaje y todas las cosas que nos podemos imaginar, a pesar de ser tantos en un mundo tan grande, somos uno y estamos llamados a lo mismo. Así es. Dentro de las noticias de esta semana... Ya va. Oye, ¿Qué pasó? Oye, ella sigue estando sin fe, hermano. Vamos a hacer... ¿Cómo piensan que va a ser la canción de esta semana? ¿Noti qué? Noti Life. Noti Life. Noti Life. Tenemos en las noticias de esta semana, muchachos, una noticia que por cierto nos compete a todos nosotros y a nuestra iglesia, ya que
algunos emprendedores del extranjero donaron dinero a nuestra iglesia. Creo que la cosa es que donan a varias iglesias para poder realizar actividades benéficas. En este caso nos tocó a nosotros también. Y con estas regalías que nos están prestando, que nos están dando, vamos a hacer una actividad con los niños, una actividad con un tinte un tanto navideño, pero con un propósito espiritual muy importante, que es no solamente vamos a bendecir a los niños con un juguete que tal vez muchos, debido a la situación que estamos viviendo en el país, quizás no puedan recibir, sino que también, aparte de eso, vamos a predicar una palabra para los padres y para todo aquel que asista a la actividad y que tenga capacidad de oír y entender, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Esta actividad se va a llevar a cabo el 18 de diciembre, este sábado. Y también queríamos mencionar, ahora que hablamos de la iglesia, resaltar el trabajo de una iglesia en Maracaibo llamada Misión Cristiana Adonai, pastoreada por el pastor Samuel González. Ellos, he tenido la oportunidad de verlos en las redes sociales, están trabajando por la comunidad. Desde hace tiempo ya, de hecho había pasado por el frente y había visto que tenían un comedor donde iban todos los días las veces que tuve la oportunidad de pasar, había una fila enfrente de personas que iban al comedor y ahorita están restaurando una casa, si no me equivoco, también para ponerla al servicio de la comunidad. Y ahora que hablamos de la iglesia y de su función, me gustaría, me gustó traer a la mesa esta noticia. Y como conclusión, yo creo que podemos cerrar con una frase. Somos muchos, pero somos uno. Somos uno, pero somos muchos. Somos un solo cuerpo lleno de muchos miembros y si todos hacemos nuestro trabajo de forma individual, podemos reflejar a Cristo, hacer que el cuerpo de Cristo sea visible no solo como una estructura, un edificio, sino como una comunidad de personas que aman y que sirven a los demás. Desde donde te encuentres, hacer tu acto de amor y de servicio durante esta semana y nos escribes qué tal te fue, cómo te fue. Cuéntanos tu experiencia siendo la iglesia de Cristo desde donde te encuentres. No, y si graban un video, lo podemos meter en el próximo programa. Ajá, y si graban un video, envíennos el video. Entonces aquí vamos a orar. Aquí no se salva casi nadie. Aquí nadie se salva. Bueno, entonces vamos a orar. Padre, gracias te damos por este programa. Gracias, Señor, porque tú nos das la revelación para saber quién eres tú y asimismo, Señor, poderte mostrar por medio de nuestro amor hacia las personas. Te pedimos que todo aquel que esté viendo este programa, Padre, sienta la inquietud en su corazón y el deseo de servir a los demás y de mostrarte, Señor, de predicar el Evangelio a toda criatura, por medio de actos de amor, de generosidad, de defensa de la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por su vida. Amén y amén. Síganos en nuestras redes sociales, @life.gj, según Junior yo hablo así, life.gj. JGJ. Y IEP Casa de Dios en Instagram, en TikTok somos iCasa de Dios, life.gj, también estamos en Facebook, en Twitter, no hay más nada, creo, por ahora. TikTok. Por ahora. Ya dije TikTok. TokTik. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Somos Live Podcast y Hablamos Vida.